Dios me les bendiga. Qué oportunidad Dios nos da de llegar a ustedes y nuestro Dios quiere bendecirle a manos llenas. Continuamos en este día también con nuestra tercera grabación sobre las emociones. Hablábamos que qué importante es ser guiados por el Espíritu Santo, porque hay momentos que nuestras emociones se descontrolan y a veces tomamos decisiones no correctas. Queremos continuar este día siempre con el tema de las emociones. Podríamos decir el arte de controlar nuestras emociones es muy importante. Estaba leyendo allí en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una de las razones por las cuales nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos en el arte de controlar nuestras emociones es que el enemigo de nuestras almas siempre busca ocasiones para que nosotros caigamos y vivamos una vida enredada y a través de las emociones. Pero el mismo versículo 9 nos da una respuesta y dice: al cual resistid firmes en la fe. Y a veces ante las acechanzas del enemigo nosotros no estamos muy conscientes. Así que qué importante es ser guiados por el Espíritu Santo, aún para poder tener bajo control nuestras emociones. Y este día participará juntamente conmigo una pareja a las cuales amo mucho también, nuestro hermano Amílcar Vázquez y su esposa, así que vamos a darles el tiempo. Bienvenidos, hermano Amílcar, gracias por aceptar la invitación y esperamos que al participar enriquezcamos a muchos, ¿verdad?, a través de esas verdades que Dios nos enseña. Bienvenido, hermano. Gracias. Sí, ese es el propósito, poder traer una bendición y una verdad que puede ser aplicada en nuestras vidas. Así que gracias por la invitación. Aleluya. Hermana Noemí, gracias por aceptar la invitación. Dios les bendiga. Y el propósito es que todos, ¿verdad?, crezcamos y las respuestas que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque Él nos quiere sanos. Él no quiere ningún enfermo. Amén. Principalmente en la iglesia, ¿verdad? Amén. Porque en la iglesia estamos ahí sentados, pero estamos bien enfermos en nuestras emociones. Y ese es el propósito, ¿verdad?, de que usted sea sano. En el nombre de Jesús lo podemos lograr. Amén. A veces cuando consideramos las emociones no vemos que esas son parte de nuestra vida. Dios nos ha hecho con ellas y las emociones son algo temporal. En cambio, los sentimientos son algo que permanece, pero van bien vinculados los pensamientos, los sentimientos, las actitudes, y a veces por las emociones nosotros basamos nuestras decisiones y manera de vivir. Hermano Vázquez, ¿cómo definiría usted las emociones? Las emociones son guías, guías internas que nos llevan o nos apuntan en la dirección que nosotros queremos ir, ¿verdad? Eso realmente, ¿verdad?, eso es lo que son las emociones. Hace muchos años se creía que las decisiones que tomaba el ser humano estaban controladas por el cerebro, pero muchos años después de muchos estudios se encontró que el cerebro, a pesar de que es una
muy sofisticada computadora, solamente él no puede tener control de las decisiones que el ser humano toma. Las emociones son las que en sí llevan el mayor cargo o responsabilidad de controlar las decisiones que uno toma, ya sea para bien o para mal, o sea, de acuerdo a las circunstancias. Ajá. Usted compartía que hay algunas emociones que se pueden identificar. Mencionó sí, algunas. Hay cinco emociones básicas, ¿verdad? Que fueron descubiertas hace muchos años. Acá hay otras más, ¿verdad? Científicamente. Y hay otras también que podríamos añadirlas, que están en la palabra de Dios, que nos... sí, una de ellas es el miedo, ¿verdad? El enojo, la tristeza, disgusto, felicidad, sorpresa, ¿verdad? Esas son las emociones básicas, ¿verdad? Que se identifican. Pero hay otra, ¿verdad? Como hay emociones físicas, ¿verdad? Como por ejemplo el hambre, ¿verdad? El sexo, ¿verdad? Todas esas también son parte de lo que son las emociones, ¿verdad? Con las que hemos sido hechos, ¿verdad? Qué importante. O sea que son parte integral, ¿verdad?, de la vida del ser humano. O sea que nosotros encontraba lo que decía un autor, ¿verdad?, de que nosotros podríamos vivir sin razonar, pero seríamos completamente disfuncionales si no pudiéramos sentir. Amén. Entonces las emociones son una parte vital. Sí, no se puede, o sea que, como decía al principio, las emociones son guías, ¿verdad?, que los conducen o nos llevan a lo que nosotros, ¿verdad?, queremos, a donde nosotros queremos llegar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien cumple años, ¿verdad?, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es estar contentos, alegres. Amén. ¿Verdad? Cuando desgraciadamente alguien fallece en la familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Ser consolados. Y las emociones son las que nos van dirigiendo en esa dirección, ¿verdad? Valga la redundancia. Y así hay muchos ejemplos, ¿verdad? En qué forma las emociones son... Sin las emociones no podíamos funcionar. Seríamos como robots, ¿verdad? Amén. Dios nos ha hecho con las emociones, así que es bien importante que nosotros aprendamos a manejar esas emociones. Al decir el arte de ellas podríamos decir de que debemos ejercitarnos en el control de ellas. Exacto. Ya que ellas nos ayudan a expresarnos, como usted dijo, sentimientos, a veces hasta nuestros pensamientos, y nos llevan a actuar de manera correcta o incorrecta. O sea que las emociones no son reacciones automáticas, ¿verdad?, sino que las emociones, ¿verdad?, el control, el manejo de las emociones son arte, porque hay reglas, ¿verdad?, que uno va practicando día a día conforme las situaciones se le van presentando en la vida. Ajá. O sea que el poder manejar bien una situación no es un instinto como los animales, ¿verdad?, sino es una reacción bien informada, ¿verdad?, como uno puede reaccionar. Me recuerdo, y te compartía las pasadas, ¿verdad?, que los árbitros del béisbol, ¿verdad?, que le llaman umpires, ellos son entrenados específicamente para controlar sus emociones cuando hay alguna desacuerdo, ¿verdad?, con jugadores o entrenadores de los equipos. Ellos están entrenados para poder ellos resolver la situación, ¿verdad?, en una forma lo más pacífica posible, ¿verdad? No reaccionar, ¿verdad?, poniéndose a la defensiva, sino controlando sus emociones, ¿verdad? Entonces, qué importante es, ¿verdad?, tener conocimiento de esto,
porque al adquirir el conocimiento de esas reglas, de cómo nosotros podemos desarrollar esa habilidad que nos va a ayudar. Estaba meditando sobre algunos principios que podemos desarrollar en eso del control de nuestras emociones. Uno es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre el origen del por qué actuamos así. Si nosotros le pedimos al Espíritu de Dios que nos muestre, Él nos va a enseñar, porque si la reacción fue negativa y trajo resultados que nos han perjudicado, no podemos estar repitiendo el mismo patrón, porque eso nos va a traer tropiezo, frustración, tristeza, ¿verdad? Que son las emociones que van que se acumulan. Y entonces qué importante es que nosotros podamos pedirle al Espíritu de Dios que nos muestre. Y miraba el ejemplo de Caín ahí en Génesis, hermana Noemí, 4 del 1 al 16. Sí, perdón, solamente quería decir que usted ya con eso le dé tiempo a Noemí, porque no, diga, hermano, está bueno, interrumpa. Ella tiene mucho también que compartir. Más o menos resumiendo lo que estaba diciendo, ¿verdad? Hay emociones que nos empoderan y hay emociones que nos debilitan, ¿verdad? Por ejemplo, las que nos empoderan nos ayudan a aprender una lección. Amén. ¿Verdad? Cuando, ¿verdad? Cometemos un error, hacemos mal uso de las emociones, o las emociones más bien nos usan a nosotros, es al contrario, ¿verdad? Amén. Podemos aprender una lección para no cometer el mismo error, ¿verdad? Y un ejemplo, ¿cómo podría ser? Como por ejemplo, digamos, yo voy a tener un picnic, ¿verdad? Y de repente empieza a llover. No me voy a poner a echarle la culpa a la lluvia y enojarme con la lluvia, con Dios, ¿verdad? Porque está lloviendo. Sino que debo de aprender la lección, ¿verdad? De que, ¿verdad? La naturaleza es impredecible, ¿verdad? Y más si mi picnic yo lo estoy tratando de tener en invierno, pues, ¿verdad? Como lógica, tengo que estar preparado para que se dé una situación, ¿verdad? O sea, siempre tener un plan 2, hermano, ahí plan B, para que no nos frustremos, porque si no las emociones nos hacen enojarnos. Sí, es verdad, son las emociones que nos empoderan, dejan en nosotros algo que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Amén. Miren qué interesante lo que normalmente Acuerdo al contrario, las que nos debilitan, esas nos amarran a un sentido de negatividad, ¿verdad? Y realmente lo triste es que se interpone lo que nosotros queremos lograr. Pero le dijo a mí porque ella tiene mucho que compartir, así que ya mi turno terminó. Génesis capítulo 4, del 1 al 16, está la historia de, los dos participen, hermano, la historia de Caín, que dice que él fue a la presencia de Dios y le ofreció una ofrenda de frutos de la tierra. Y Abel llegó a la presencia de Dios y le ofreció el fruto de los animales y los más gorditos. Y se muestra que Dios aceptó la ofrenda de Abel a él y la ofrenda. En cambio, Caín se disgustó, se enojó. Y en el versículo 7, hermana Noemí, ¿qué es lo que dice allí del 6 y 7? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ajá. Siga leyendo un poquito más, hermana Noemí, y la respuesta que le da Caín, 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé.
¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Fíjense qué interesante en este pasaje, porque los dos tuvieron oportunidad, dialogaban con Dios y los dos llevan una ofrenda, pero la reacción de cómo manejó las emociones Caín, hermana Noemi. Pues, el pobre no le había amanecido, porque sus emociones estaban mal. Tenía envidia, tenía la venganza estaba en su corazón y por eso fue que hizo lo que hizo, pero lo que más me entristece a mí es que llega a Dios y como que Dios todavía está queriéndolo que Él no haga eso. Amén. Pero él no estaba conectado con Dios. Y bueno, y así nos pasa a veces, ¿verdad? Que Dios todavía nos habla y Dios, no hagas esto. Mira, que no. Y nosotros no. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están O sea que mal. Nuestras emociones nos bloquean aún el buen razonamiento, ¿verdad? Porque ahí le advirtió, pero se empoderó una emoción negativa en él en lugar de ser una reacción positiva, porque Dios mismo lo confronta y le dice, está a la puerta. O sea, tú te puedes enseñorear de ese sentimiento de deseo de venganza porque le dio celos y también se sintió menospreciado. Fíjese las emociones cuando nos sentimos rechazados, hermano. Qué importante es esto. Sí, como decía hace un ratito, hay emociones que nos, en lugar de dejarnos algo positivo, nos debilitan. Y las emociones también, como mencionaba, afectan nuestros pensamientos. ¿Verdad? O sea, perdemos ya no usamos la razón, ¿verdad? Sino que somos, y las mismas emociones no controladas nos debilitan. Somos presa, ¿verdad? De los sentimientos y podemos llegar a cometer ¿verdad? Cosas que más adelante hasta nos vamos a arrepentir, ¿verdad? De no haber razonado, ¿verdad? De no habernos llevado, no haber controlado más bien, ¿verdad? Ese sentimiento, en este caso, ¿verdad? De celo, de revancha, de odio, de rencor, ¿verdad? Que lo llevó a convertirse en el primer asesino de la humanidad, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Porque tuvo la oportunidad en su mano, pero se llenó su corazón de malos sentimientos hacia su hermano. Entonces, qué importante, allí Dios le reveló. Así que lo primero para que nosotros nos desarrollemos en el arte del control de nuestras emociones es pedirle al Espíritu Santo que nos lo revele. Pero siempre sigue la opción, hacemos caso. Pero si ya se empodera de nosotros un sentimiento ya bastante mal sano, vamos a caer. Qué importante es que nosotros podamos tener ese cuidado, porque no basta con que Dios nos revele el origen de la situación, sino también pedirle al Señor que nos perdone y nos limpie. Porque a veces esa inclinación mala que nació en los sentimientos de Caín, él tenía que haberle dicho al Señor, Señor, límpiame, límpiame, perdóname por esta mala intención que tengo hacia mi hermano. Pero lo mata y cuando el Señor lo confronta le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Mire, la dureza en los sentimientos de él.
Como dice la hermana Noemí, es triste, porque cuando el Señor le da la sentencia de que iba a ser errante de la tierra, dice él en el 13, Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra. Y me gustó esto que dijo, pues me pone triste, ¿verdad? Y dice, y de tu presencia me esconderé. No solo experimentó el rechazo, y el rechazo trajo esos sentimientos en él para reaccionar ahí, sino que luego reflexiona, ¿verdad? Ya no iba a estar con el núcleo familiar, ya se iba completamente aislado, y aún dice, de la presencia del Señor. Y a veces nosotros no nos damos cuenta cuando actuamos bajo nuestras emociones. Todo lo que las consecuencias que vamos a tener cuando podemos llegar a la presencia de Dios, como dice Primera de Juan 1:9. Es precioso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nosotros a veces la dureza de nuestro corazón no nos permite llegar al arrepentimiento, hermano. Y pagamos consecuencias aún mayores, porque haberlo apartado del núcleo familiar, y iba a andar errante y con temores de que alguien lo matara. O sea que él no era, la muerte no estaba tipificada todavía como un pecado, ¿verdad? Como un delito, ¿verdad? Pero de una forma más amplia, ¿verdad? Él no lo pusieron en una cárcel, ¿verdad? Física, pero sí lo pusieron en una cárcel emocional, donde él mismo, ¿verdad? Confiesa, ¿verdad? Ya no voy a estar en tu presencia, y ¿verdad? Cualquiera que me encuentre me matará, ¿verdad? Cualquiera que me encuentre me matará, ¿verdad? O sea que en cierta manera él estaba pagando las consecuencias de una mala decisión originada por el descontrol de las emociones. Vamos a orar. No sé qué cosas, qué consecuencias han traído el hecho de que te hayas dejado manejar por tus emociones. Y ese descontrol ha traído consecuencias. Pero el propósito nuestro es que podamos hacer lo que dice Primera de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados y le pedimos a Él que nos limpie, mire qué precioso. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y me gusta, y limpiarnos de toda maldad. O sea, Caín tuvo la oportunidad de llegar a la presencia de Dios, como tú hoy este día tienes la oportunidad de llegar a la presencia de Dios. Así que quisiera que te unieras y oráramos al Señor para que el Señor pueda limpiar tu corazón y te pueda redarguir y tú puedas vivir en libertad, porque es importante aprender a tener control de nuestras emociones. Espíritu Santo de Dios, terminamos unidos orando, Dios, clamando que la gracia suya, ese poder de limpieza, sea fluyendo en el interior de ellos, que el Espíritu Santo de Dios les pueda redarguir, que el Espíritu Santo de Dios les pueda llevar al arrepentimiento y puedan terminar esos sufrimientos emocionales, sufrimientos, Señor Jesucristo, espirituales, porque el enemigo en nuestras almas está para estorbar. Pero oramos que el poder de la gracia del amor de Cristo los sane y los liberte. Dios me les bendiga. Dios manda lluvia